Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Buenos días, hermanos. El Señor les guarde, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hay días en los cuales uno se pone a pensar un poquito, ¿no? No siempre pasa, ¿no? A veces uno no le gusta pensar mucho, pero hay días en los que uno se pone a pensar y se empieza a cuestionar cosas. Y una de las cosas que quiero que nos cuestionemos hoy es ¿qué fe estamos transmitiendo? ¿Qué fe transmitimos a los otros? No a mi familia, aunque sí a mi familia, no, ya vamos a mencionar eso, pero no solamente a los de mi hogar, sino qué fe estoy transmitiendo yo en todo momento de mi vida, en todo momento de mi vida. Y quiero que vaya conmigo a segunda carta de Timoteo, vaya conmigo a segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice así. Estas son palabras de Pablo a Timoteo y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Primera dije, ¿no? Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y lo volvemos a leer. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Palabras de Pablo a Timoteo. Le está diciendo: yo sé que tu fe no es fingida. Yo sé que tu fe está en ti, en tu familia, desde tu abuela Loida, después a tu madre Eunice, y después llegó a ti. Sé que en ti también habita esa misma fe. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar: ¿qué fe tenemos nosotros? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué fe estamos transmitiendo a las personas que nos rodean? No cómo nos ven, no si las personas dicen este es buen cristiano, este es mal cristiano, sino cuando miran nuestra fe, ¿qué están viendo de nosotros? Cuando dice usted yo soy cristiano, ¿qué están viendo en ustedes? ¿Qué están viendo en mí? ¿Será que dicen se nota que es buen creyente, ¿no? Se nota que es bueno. ¿O será que dicen la fe de ese hermano es bien fingida, ¿no? La fe de ese hermano es que si usted viera al hermano Giovanni, él dice que cree, pero ni ora en la casa, ¿no? Él dice que cree que Dios lo va a ayudar en muchas cosas, pero ¿saben quién está creyendo? En el noticiero, que dicen que la seguridad está mejor. Pero en Dios no pone su vida cuando sale de la casa. ¿Qué fe miran las personas cuando nos miran a nosotros? ¿Cómo ven que nosotros creemos en Dios? Y Pablo mira a Timoteo y le dice: tu fe no es fingida. Yo sé que tu fe es sincera. Que cuando tú hablas de Dios, que cuando tú crees en Dios, lo estás creyendo con todo tu corazón. Porque por eso le dice Pablo a Timoteo: yo sé que tu fe no es fingida. Para transmitir nuestra fe, primero hay que ser buenos maestros, ¿sí? Y ser buenos maestros es difícil. Vea lo que dice segunda carta de Timoteo, capítulo 3, vamos un poquito más adelante, versículo 14. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Primer paso para ser un buen maestro: persistir en lo que hemos aprendido. Estas palabras de Pablo a Timoteo me hacen pensar en una cosita.
Los que son maestros aquí, ¿se imaginan un día llegar a clases y tener que hablar sobre la guerra civil de El Salvador y no saber nada? Que usted sabe que todos los años le toca dar esa clase y cuando llega al salón, uy, ¿cómo era que iba la historia? Es que no leí los libros, ¿no? Como ya me sé la historia, porque ya le he dado como 10 veces, ya no leí. Y cuando llego al salón, se me olvidó lo que iba a hablar. ¿Se imagina si como maestros fuéramos así? Dice Pablo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Eso quiere decir, lo que tú has recibido como cristiano, vívelo recordando cada día. Vive trabajando, vive viviendo en ello. No dejes que se te pase ni un solo día sin persistir en lo que has aprendido. Porque entonces cuando te toque a ti enseñar, si no has persistido en eso, vas a llegar perdido a dar la clase. Vas a llegar y vas a pararte y vas a decir, no me acuerdo qué fue lo que yo aprendí. Timoteo, ¿y cómo tengo yo que ser salvo? Un hermano ahí en la iglesia, ¿no? Donde estaba Timoteo. Y Timoteo, no me acuerdo. Es que no me acuerdo qué fue lo que Pablo me dijo. Pero tu abuela, ella que no te enseñaba. Sí, pero es que hace 10 años fue que me explicó, ¿no? Y yo no persisto en lo que he aprendido. Entonces cuando yo transmita mi fe a otros, no voy a saber cómo explicarle las cosas. Así que lo primero, para poder transmitir una buena fe, es ser buen maestro. Pero esto se logra primero persistiendo en lo que hemos aprendido. Segundo, siendo buenos ejemplos. Proverbios capítulo 22, versículo 1. Proverbios capítulo 22, versículo 1. Y esto dice así: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Sí se ha dado cuenta que hay pueblos, no sé aquí en Candelaria, quién es el más famoso de todos, ¿no? ¿Quién es el que más conocen aquí en todo el pueblo? Pero hay pueblos donde usted llega a un lugar y dice, conoce a don Julio. Ah, don Julio, ¿cuál Julio? Julio Méndez. Ah, don Julio, sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Gran hombre, don Julio. Mire, se va por aquí, va para allá, llega a su casa. Ahí está él está ahí de tal hora a tal hora, hasta le saben los horarios, ¿no? ¿Por qué? Es que de tal hora a tal hora él se va a trabajar y regresa cansado, descansa, a tal hora ya está listo para recibir visitas. El gran hombre que es don Julio Méndez. Pero llegan al pueblo y dicen, ¿conoce a Pedro Álvarez? Ah, sí, no hace nada. Ese, usted lo viera solamente ahí en la esquina, pasa con una botella de Coca-Cola todo el día, no hace nada. Así lleva 10 años. Y dice este pasaje, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Si usted se da cuenta, en los pueblos más pequeños eso se nota. A veces la gente sabe quién es el que tiene más dinero, pero también sabe quién es el que más importa y el que más van a escuchar en el pueblo. Porque no siempre es el dinero. Hay personas en los pueblos, en nuestras ciudades, que hablan y todos se quedan callados escuchando. Y le pongo un ejemplo. Cuando Pablo llegó al templo de Jerusalén, dice, todos lo estaban acusando de que estaba metiendo un griego, un extranjero en el templo. Y dice, cuando Pablo habló en su lengua, todos se quedaron callados, dice el texto, en Hechos. Y todos dijeron, este es judío como nosotros. Y todos callados, escuchando lo que Pablo iba a decir. Porque primero dijeron, un desconocido es. Un griego anda metiendo aquí, griego ha de ser él también.
saquémoslo de aquí. Pero dice el texto, cuando lo oyeron hablar en su lengua, en hebreo, todos se quedaron callados y dijeron, este es de nosotros. La buena fama, el buen nombre, las buenas actitudes, el buen ejemplo, en otras palabras, vale mucho más que cualquier otra cosa. Para ser un buen maestro, para transmitir una buena fe, tengo que ser primero alguien que persiste en lo que me han enseñado a mí y luego ser buen ejemplo para las personas. Hay lugares donde a don Julio Méndez, no sabemos quién es un nombre inventado, ¿no? A saber quién será don Julio Méndez. Pero lo conocen todos, desde el menor hasta el mayor, todos saben quién es Julio Méndez. A nadie se le olvida. Y siempre que la gente pasa fuera de su casa, lo pasa saludando. Don Julio, ¿cómo está? ¿Cómo amanece hoy? Bien, por aquí, ¿cómo está, niña? Y ahí está, y todo el mundo quiere a don Julio Méndez. ¿Por qué? Porque siempre está atento de todos, porque siempre ha dado buen ejemplo, porque siempre está pendiente de todas las personas. Nosotros tenemos que ser buenos ejemplos para transmitir una buena fe a las personas que están cerca de nosotros. Porque el día que nosotros les hablemos de Dios, van a estar pensando en qué tipo de comportamiento tenía esta persona, cómo me hablaba. Lo tercero, volvemos a segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para ser buen maestro, lo tercero que tenemos que hacer es enseñar las Escrituras. Para transmitir una verdadera fe, hay que enseñar las Escrituras. Y dice así, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Siempre Pablo hablándole a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las Escrituras? Una pregunta. ¿Cuándo será la última vez que nosotros hemos leído la Escritura en nuestra casa? No me vaya a decir, no, usted posiblemente lo lea todos los días. Gloria a Dios por eso. Pero si no lo estamos haciendo, es necesario entonces meditar en las Escrituras todos los días. Porque ¿cómo le voy a enseñar yo mi fe a las personas si para conocer la fe yo tengo que leer lo que Dios ha hecho por el pueblo de Dios, lo que Dios ha hecho por su iglesia y también lo que Dios ha hecho por mí? Ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Tengo que contarle a las personas lo que Dios hizo por mí, pero también tengo que contarle cómo Dios se manifiesta en las Escrituras. Y si yo no las leo, si yo no las conozco, ¿cómo se las voy a contar a los demás? Es necesario entonces leer. A veces no nos gusta, ¿sí? Hubo una ocasión que me puse a leer de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quieres saber hasta dónde llegué? ¿Será que les digo, no? Génesis capítulo 10. Y todavía estoy en plan de terminar hasta Apocalipsis, ¿sí? Empecé el año pasado. La idea era terminar en un año. Pero hay veces que estamos leyendo y uno dice, ay, es que muchos nombres aparecen en la Biblia. Me quedé ahí donde está la genealogía, ¿sí? De Génesis. Uno empieza y dice Jesarín, tará, hijo de no sé quién, el hijo de... Y una gran lista de nombres y uno dice, ay, qué pereza leer la Biblia. O uno ve y llega a la zona de las leyes de Levíticos y de Deuteronomio y dice, ya no quiero más. Mejor me leo el Código Penal de El Salvador, tal vez tiene menos palabras que esto, porque son muchas leyes. Pero dice la Escritura, desde niño has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a conocer yo la fe? ¿Cómo voy a ser sabio yo para conocer la salvación?
si no leo las Escrituras? Hay que hojear la Biblia, hay que hojear las páginas, hay que leer. Ya sea que lo haga como yo, que mejor ojeo entre medio, me voy pasando para acá, después para allá, o que agarre de Génesis hasta Apocalipsis de una vez y lo termine de leer. Pero hay que meditar en las Escrituras cada día. Para transmitir una buena fe, entonces, hay que ser, primero, buenos maestros. Eso significa persistir en las Escrituras, ser buen ejemplo para los demás y enseñar las Escrituras. Eso significa ser buen maestro. Cuando hablamos de dar buen ejemplo, usted se ha dado cuenta que aquí en El Salvador siempre regañan a los jóvenes por el corte de pelo en la escuela, ¿sí? O por cómo llegan vestidos. Yo tengo un maestro, tenía un maestro cuando estaba en bachillerato, que hace unos días lo vi llegando a su colonia, vive cerca de donde yo vivo, bajándose del bus iba él. Y yo me le quedé viendo y yo dije, y me dice la persona que iba conmigo, ese es un maestro. Y yo le digo, sí, es bueno para dar clases de matemática. Si tú lo vieras cuando está dando clase, me dice, yo pensaba que me iba a saltar. Siempre que yo espero el bus ahí, yo siempre juraba que me iba a saltar. Porque usted lo ve a él, iba con una camisa de Flash, de superhéroe, una cola en el pelo, y dice ella, yo pensaba que me iba a saltar. ¿Cómo regaña ese maestro a los jóvenes que llegan con el pelo largo a la escuela? No sé. Pero primero hay que ser buenos ejemplos. Si como cristianos nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que ser primero buenos ejemplos para que cuando toque llamar la atención, digan, tiene todo el derecho de hacerlo. Tiene todo el derecho de llamarme la atención, ¿no? ¿Por qué le están diciendo a Timoteo que enseñe las Escrituras? Porque lo segundo para ser buen ejemplo, para transmitir buena fe a las personas, es ser buen familiar, ¿sí? Y esto cuesta más que ser buen maestro. Porque cuando uno enseña, a veces enseña a personas desconocidas, o a personas que lo conocen, pero no lo conocen tan bien, porque no saben cómo uno es adentro de la casa, ¿sí? Pero dice también la Biblia que hay que ser buen familiar. Vea lo que le dicen a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 1. Mucho regañaba Pablo a Timoteo, ¿sí? A mí me causa un poquito de gracia porque me hace preguntarme, ¿por qué será que lo regaña tanto? ¿Sí? ¿Cómo habrá sido el carácter de Timoteo para que Pablo lo esté regañando? Le dice así, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Y el texto sigue hablando de la madre, de las hermanas, sigue hablando de las viudas de la iglesia. Pero vea lo que le está diciendo a Timoteo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como si fuera tu padre. A los más jóvenes como que fueran tus hermanos. No sé si preguntarles, ¿no? ¿Cómo trataban ustedes a sus hermanos cuando estaban chiquitos? Lo pellizcaban a cada rato, ¿no? Cada 3 segundos iba llorando, es que me pellizcó, ¿no? A llorarle a la mamá. Por ahí estaba oyendo que dicen que hay 2 tipos de golpes cuando uno es padre. Uno, que significa que no pasó nada, que es cuando el niño se golpea y grita, ¡ah! El niño. Y el 2, que es cuando uno se tiene que preocupar, que es cuando se oye el golpe y silencio completo. Nadie gritó. Dice, ahí el padre se tiene que preocupar, porque por algo no han dicho nada, por algo ninguno dijo nada, algo malo pasó de verdad. Pero ¿cómo trataba usted a sus hermanos cuando era chiquito? Y esto le están diciendo a Timoteo, trata a los jóvenes como que fueran tus hermanos, a los ancianos como que fueran tus padres.
a las ancianas, a las viudas, como que fueran tus madres, tu madre, a las jóvenes, a las señoritas, como que fueran tus hermanas. Porque para dar buen testimonio de la fe, primero hay que ser buen familiar. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, una enseñanza principalmente para los padres, pero que se transmite a toda la familia. Dice así: enseña lo que conoces. Como buen familiar, primero tenemos que enseñar lo que conocemos. Dice así, Deuteronomio 4, 9 y capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escrituras en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay muchas ocasiones, hay casas donde cumplen cierta parte de esta palabra, ¿no? Porque está la Biblia abierta, ¿sí? Siempre en el Salmo 91, ¿no? Ahí abierta. Pero el texto cuando dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, la idea es que la escritura esté justamente a la altura de los ojos, ¿sí? Para que cuando uno pase involuntariamente se quede viendo, ve, ahí está un letrero que dice, y que lea lo que está ahí, y que vaya para el otro lado y se tope con el otro poste, y la escritura esté justamente a la altura de su mirada, para que él siempre esté leyendo a donde quiera que vaya la escritura. Y vea lo que dice bien el versículo: y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vea que la mayor parte de este texto está hablando de cómo aprender la palabra de Dios dentro de mi hogar. Le dice, y hablarás de esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y no seguimos haciendo la cuenta. Pero la idea es, háblale a toda tu familia de las escrituras. Háblale a todos en tu hogar de la palabra de Dios. Transmite tu fe a aquellos que viven en tu hogar, que ellos también conozcan de Dios. La mayoría de personas sabemos que hablarle a la familia de Dios es más difícil que hablarle a un extraño. Que las personas de la casa crean lo que yo creo es más difícil, porque nos conocen mejor. Porque el extraño lo mira a uno y dice, buen cristiano. Pero en la casa lo miran a uno y dicen, ay, viene otra vez. Este ya me aburrió ya. Si lo conocieran, nada que ver con lo que me viene a hablar. Medio se enoja. Viera las canas verdes que le saca aquí a todo el mundo. Hablarle a los de la casa es más difícil. Pero por eso se nos dice, para transmitir una buena fe a las personas, tengo que ser un buen familiar. Tratar al anciano como que fuera mi padre. A los jóvenes como mis hermanos dentro de la iglesia. Pero si en mi casa no trato bien a mis hermanos, no trato bien a mis padres, ¿cómo voy a tratar a los de la iglesia si me están diciendo que los trate como a familiares, como a padres, como a hermanos? Y tiene que ser nuestra meta. Ser buenos maestros, ser buenos familiares en todo momento de nuestra vida. Y lo último, hay un serio problema dentro de la vida de muchos de nosotros. Dentro de la vida religiosa de todo el mundo, ¿sí? Si no, mira a su alrededor. El hermano Mario, el hermano Jaime, ya han dicho aquí varias veces, pero si no me equivoco fue el domingo pasado,
sobre cuántas iglesias hay en El Salvador. Usted se para aquí en Candelaria y mira para arriba, hay una, hay otra abajo, hay otra a la vuelta, hay otra más allá. Donde yo vivo, ahí en Ciudad Paraíso, hay una arriba, hay una en medio, hay una al final, hay una enfrente de la colonia, hay una a la esquina como a 100 metros de la colonia, hay otra a otros 50 metros de esa otra. Pero el país, ¿cómo está? Dañado. El país sigue roto. El país sigue partido. La delincuencia sigue ahí. Los malos tratos sigue ahí. La intolerancia sigue ahí. Usted ve que se pelean porque el otro no aceleró cuando el semáforo estaba en amarillo. Es que este bien se podía haber ido. En amarillo no quiso frenar y se bajan a discutir. Y uno dice, pero es que estaba en amarillo, no estaba en verde. No, pero es que todavía tenías 3 segundos para cruzarte. Y se empiezan a discutir. O porque el otro llegó y le hizo medio estorbo en la línea de compras. O porque pensó que se le iban a meter en la fila para pagar en el banco. Se discute en todo el mundo. Hay intolerancia. ¿Por qué? Porque no estamos siendo buenos maestros en general, hablando de todo el país, espirituales. Porque no estamos siendo buenos familiares espirituales. Y este es el llamado para nosotros, a no descuidar la educación espiritual de cada uno de nosotros y comenzar por nuestro hogar. No hay que descuidar la educación espiritual. Dice Jueces, capítulo 2, versículos 7 al 10. Jueces, capítulo 2, versículos 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron de su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea que todos ellos, todos los ancianos murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Deuteronomio dice: y le enseñarás a los hijos de tus hijos lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando habla de lo que Dios ha hecho por ti, se refería a cómo Dios los sacó de Egipto, los alimentó en el desierto y los hizo conquistar una tierra que estaba poblada con grandes ejércitos. Y ellos, viniendo del desierto, lograron entrar a esa tierra prometida que fluía leche y miel. Pero dice este pasaje: después que Josué murió y los ancianos que estaban con él, la generación que venía no conocía a Jehová. ¿Dónde estaba el mandamiento que les habían dado, donde decían: y enseñarás esto a los hijos de tus hijos? Se les había olvidado a la generación que estaba con Josué hacer eso. No lo hicieron. Y la generación que vino, dice, ni siquiera conocían las maravillas que Dios había hecho con Israel. Si nos preguntamos por qué es que a veces vemos todo lo que vemos en el mundo, es porque el mundo no está transmitiendo una buena fe a los que le están escuchando. Y es deber de nosotros vivir en las Escrituras, meditar en las Escrituras y detenernos un momento a transmitir una buena fe a las generaciones que vienen. Y las generaciones que vienen no son nuestros hijos, ¿sí? No son los hipotes que están acá, los jóvenes, solamente. Ellos ya están aquí. Las futuras generaciones son aquellos que muchas veces ni siquiera son nuestros hijos.
solamente son nuestro prójimo, solamente son aquel que está cerca de mí. Cuando Jesús está contando la parábola del buen samaritano, le pregunta al fariseo, ¿quién fue el prójimo del que estaba tendido en el suelo? No le pregunta quién es el prójimo del buen samaritano, ¿sí? Sino quién fue el prójimo del que está tendido en el suelo. Y la respuesta del fariseo fue el que gozó misericordia para con él. El llamado para nosotros es que no descuidemos nuestra educación espiritual, que cada día en nuestra casa podamos meditar un poco en las Escrituras. Lea un versículo, ¿sí? Lea un versículo y pregúntese, ¿qué me quiere enseñar Dios hoy? Si usted cree que a veces es muy cansado leer toda la Biblia porque tiene muchos nombres, muchos lugares, muchas palabras que cuesta pronunciar, leamos un versículo y meditemos cada día y digamos, ¿qué me quiere enseñar Dios hoy con este versículo que estoy leyendo? Pero no es bueno descuidarnos, porque entonces la generación que venga no va a conocer a Dios. Mi prójimo no va a conocer a Dios. Mi hijo no va a conocer a Dios. Y en el futuro diremos, ni siquiera saben lo que Dios hizo por mí. Y miren cómo van corriendo por allá, ¿no? Y la vida es rápida, la vida es corta. Usted se da cuenta y de repente dice, se me creció el muchacho, se me creció la muchacha. Ya no se parece a aquella niña que lloraba, ¿no? Aquella niña que lloraba para que no la dejaran en la escuela. Ya no se parece. Hoy hasta sale corriendo para pasar un rato más en la escuela. Me voy a ir media hora antes, ¿no? Para ir a platicar con mis amigas. Vengo una hora después por quedarme platicando con mis amigos. Voy a ir a jugar fútbol con los hipotes. Usted ya no lo puede parar, ahora ya se le va. No se da cuenta. Es bueno entonces cuidar el espíritu desde que está pequeño y no desperdiciemos ningún momento. Y termino con esto. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo oirán si no hay quien les enseñe? ¿Cómo creerán si no hay quien los guíe? ¿Cómo van a conocer las Escrituras si no hay quien se las explique? El eunuco que iba en Hechos capítulo 8 en su carruaje a Etiopía, leyendo Isaías, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco responde tranquilamente, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Si el mundo se está perdiendo, ¿quiénes son los que van a tener que explicarle? Sino aquellos que han creído, aquellos que han conocido a Dios, aquellos que han tenido, según palabras de Jesús, la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Es deber de nosotros no descuidar el espíritu de nadie, de nosotros en nuestra casa, de nuestros familiares y de aquellos que nos están escuchando y viendo. ¿Qué fe estamos transmitiendo a las personas que están cerca? Piense por un momento en Timoteo. ¿Usted cree que Timoteo nació teniendo una fe no fingida? ¿Será que Timoteo nació y cuando empezó a hablar dijo, yo creo de todo corazón? No. Timoteo no podía hacer eso con 3 años cuando comenzó a hablar. Dice el pasaje, tu abuela Loida y tu madre Eunice te han guiado. Ellas te han enseñado. Para nosotros tener una fe no fingida, hay que meditar en las Escrituras. Para los que vienen después de nosotros, tengan una fe no fingida,
y le podamos transmitir una buena fe, hay que enseñarles todos los días de nuestra vida. No cometamos el mismo error que cometió Israel. Israel se olvidó de enseñar todos los días lo que Dios había hecho por ellos. Dice el texto que leíamos de Deuteronomio: y lo enseñarás cada día de tu vida a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No dice y lo enseñarás una vez al año y lo enseñarás allá cuando te acuerdes, una vez a la semana, cada quincena. No, el texto dice: cada día de tu vida lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, cuestionémonos qué tipo de fe tenemos, qué tipo de fe le estamos dejando a las personas que nos rodean. Cuando nos miran a nosotros, y esta es la pregunta más difícil, cuando nos miran a nosotros, ¿qué tipo de Dios están viendo? Sí, ¿qué tipo de Dios miran que es el que usted cree? ¿Será que creen que miran en usted una creencia en un Dios que no hace nada? En un Dios que lo puede todo, pero cuando hay una enfermedad no le oro. Miran en mí un Dios que lo puede todo, pero cuando tengo un problema es el último al cual busco. Hay que cuestionarnos qué tipo de fe transmitimos, porque la fe que nosotros transmitimos a las personas es la forma en la cual van a empezar a ver a Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos cuenta de un Dios que estando en el monte venció a un pueblo entero. Y el pueblo dijo: hay que sacar a Israel al valle, porque Jehová es Dios de los montes, y por eso nos han derrotado. Y dijo Jehová: por la palabra de los filisteos, hoy en ese valle van a ser entregados en tus manos, para que sepan que yo no soy Dios de montes, que yo tengo poder en toda la tierra. Y dice que llegando al valle, los filisteos cayeron delante de un pueblo pequeño, no por el poder del pueblo, sino porque Dios les había prometido: por cuanto han dicho que yo solamente reino en los montes, que yo solamente tengo poder en los montes, ahora en ese valle van a caer en tus manos. Cuando las personas lo vean a ustedes, tratemos de transmitir una fe donde ellos digan: verdaderamente el Dios en el que ellos creen tiene poder en todo el mundo, tiene poder sobre todas las cosas, y no hay nadie que sea mayor que Él. Que nuestra fe sea suficientemente grande, como dijo Jesús, para decirle a un monte: muévete, y él se moverá. Hermanos, ¿qué fe estamos transmitiendo nosotros a nuestros familiares y a nuestros amigos? Que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego